Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Fisuras y hoy tenemos a José Ignacio Torreblanca. ¿Cómo estás, Nacho? Un gusto tenerte aquí. Nada, un gusto estar aquí contigo y un gusto estar con todos vosotros en Fisuras. Gracias, Nacho. Bueno, Nacho es jefe e investigador principal de ECFR en Madrid y también ha estado trabajando en medios de comunicación como El País y El Mundo y es muy conocido por eso. Y quería empezar preguntándote por ese medio. Sucede que he visto que muchos medios de comunicación y también en la sociedad en general se está empezando a prescindir de personas que no son muy afines a la ideología del medio. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Nacho? Bueno, es verdad que una parte muy importante de la crisis de la democracia representativa es la que más vemos que tiene que ver con los partidos políticos, los representantes, pero en paralelo a esa crisis también hay una crisis del otro elemento importante de la democracia representativa en cuanto a intermediarios, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen esa función de intermediación entre el poder y los ciudadanos, de controlar al poder prospectiva y retrospectivamente, y por eso es muy importante que estén sanos, digamos. Igual que vemos fragmentación en los mercados políticos, polarización y crisis de representación, hemos visto en los últimos años crisis de información, medios de comunicación débiles, con pocos ingresos, que tienen que despedir a periodistas, que encuentran problemas para encontrar un nicho donde instalarse. Y los medios más generalistas les cuesta, porque es más fácil en una democracia de audiencias muy segmentadas, polarizadas, donde todo el mundo quiere estar en sus cámaras de resonancia. La gente quiere un medio de comunicación muy afín a sus ideas y a su ideología, y esa función que cumplían los grandes medios de tener públicos muy plurales, pues cada vez cuesta más, porque sobre todo los lectores muchas veces que pagan, a veces se equivocan y piensan que pagan porque les digan lo que quieren oír, ¿no? Porque ellos son el cliente y ellos deciden. Y eso lleva un poco a una perversión. Antes teníamos una o dos grandes cadenas de televisión y todo el mundo entraba, y ahora tenemos decenas de cadenas de televisión, decenas de sitios de información, y en esa fragmentación el pluralismo se consigue más bien porque hay mucha gente haciendo muchas cosas, más que porque los medios sean muy plurales en sí mismos. Perfecto, Nacho. Me encantó tu respuesta porque va muy igual a la siguiente pregunta, porque te quería preguntar sobre la polarización. Ahora vemos, por ejemplo, que nuestras sociedades están cada vez más divididas en polos, ¿no? Y una vez te pregunté sobre la serie de Bobby Kennedy y Robert Kennedy, que bueno, veíamos Estados Unidos en los años 60 con la guerra de Vietnam, los conflictos raciales, la muerte de Martin Luther King, la del propio Robert Kennedy. Y te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad de ese tiempo y la sociedad de este tiempo? Bueno, yo creo que es muy importante porque tendemos a vivir en lo inmediato, en lo que está ocurriendo en el momento, y se nos olvida hacer observaciones que tengan un poquito más de recorrido histórico, ¿no? Muchas veces decimos, la pobreza ha aumentado, la desigualdad ha aumentado. Bien, pero ¿cuál es el año base? Debió haber algún momento en el que se redujera, ¿no? Y con la polarización nos pasa un poco lo mismo. Estamos tan inmersos y tan conscientes de la crisis de la democracia, y es verdad, con toda justificación, la ola de populismos que empezó en el 16 con el Brexit, que ahora están medio concluyendo, y es el daño más grande que ha hecho el populismo es el Brexit, porque eso no se arregla cambiando al gobernante en unas elecciones, pero toda esa ola de populismo que barrió todas las democracias más consolidadas, porque ya sabemos que, por ejemplo, en América Latina el populismo era un fenómeno anterior, pero bueno, los europeos y las democracias consolidadas han tenido ahí algo quizá de ombliguismo, de pensar que esto que les estaba pasando a ellos solo les pasaba a ellos, nunca le había pasado a nadie más, o a lo mejor de forma muy egoísta solo les importaba porque les pasaba a ellos en esta ocasión. Y es importante ver que no es un fenómeno nuevo de la democracia, que va asociado a determinadas crisis de valores, de representación, de políticas, de cambios en el mundo también, y desde luego a mí trabajando en el tema de polarización y mirándolo, hay muchos datos que nos dicen que la sociedad americana está más polarizada hoy, por ejemplo, que en los años 70,
que incluso llega al nivel personal donde mucha gente le disgustaría que su hijo se casara con un demócrata o un republicano si ellos no lo son. Pero es verdad que yo que nací en el año 68, es muy difícil cuando uno mira, y es un ejercicio muy interesante que recomiendo que lo haga todo el mundo, que uno mire lo que pasó en el mundo el año que uno nació, para tener ese año base, ¿no? No porque uno haya cambiado el mundo, sino por esa referencia. En el año en que yo nací mataron a Bobby Kennedy y a Martin Luther King, ¿no? Con muy pocos meses, creo que son 4 meses de diferencia en el 68, ¿no? Y dices, bueno, es que Estados Unidos, y lo cuenta Ezra Klein en su libro sobre polarización, realmente a veces se dice España es una joven democracia. Bueno, es que Estados Unidos realmente es también una joven democracia, porque hasta finales de los años 60 el grado de exclusión de un porcentaje tan importante de su población lo configura como una democracia iliberal en ese sentido. Ahora hablamos de Hungría y de democracias iliberales, pero Estados Unidos era una democracia iliberal, al menos en lo que refería a los derechos civiles de un porcentaje muy importante de la población que tenía negado el derecho del voto, estaba discriminado, se sentaba en los asientos de atrás. Y por lo tanto decimos, no, Estados Unidos es una democracia muy antigua. Bueno, una democracia muy antigua no para todos los americanos, ¿no? Entonces es muy importante volver a ese momento donde el intento en Estados Unidos de incluir en el sistema político a la población afroamericana genera un magnicidio, un semi-magnicidio, porque Bobby Kennedy iba a ser presidente, el asesinato de Martin Luther King, de Malcolm X, es decir, es prácticamente un golpe de estado reaccionario, porque el sistema se defiende violentamente contra el intento de abrirlo. Y me parece que debemos tener muy pendiente ese momento anterior, aunque sea, no sé si para tranquilizarnos, pero por lo menos para ser justos en nuestros análisis. Así es, Nacho. Y otra vez en Estados Unidos, ahora que el Partido Demócrata ya se confirmó que va a entrar al gobierno, quería preguntarte, ¿cómo ves el gobierno de Biden, sabiendo que tenemos a Trump, que es una figura que ha logrado homogeneizar a los demócratas, ¿no? A figuras tan diferentes como Kamala Harris y Joe Biden, y también tenemos a Trump, que ha conseguido millones de votos más? Bueno, Biden ha hecho algo muy interesante, que es, y además tan interesante que casi no lo consigue, porque sabemos que por prácticamente 100.000 votos estaríamos hablando ahora de un desastre mundial, ¿no? De si Trump hubiera sido elegido. Y es conveniente que hemos tenido esta discusión sobre si la victoria de Trump era un hecho accidental o un fenómeno estructural, y tengamos cuidado con los análisis, porque 100.000 votos en una elección como la americana con 140 millones de votantes es nada como para poder hacer un análisis definitivo. Pero al fin y al cabo Biden ha hecho algo muy interesante, que es, frente al radicalismo populista de la derecha extremista, nacionalista, nativista de Trump, hacer una oferta de centro. Una oferta de centro que no excluye a sus propias bases o a sus elementos izquierdistas, pero donde sí que les ha hecho ver a los elementos de la izquierda del Partido Demócrata que tienen que sumarse y unirse, y que la respuesta a Trump no es un radicalismo de izquierdas. Y es porque eso hizo perder a Hillary Clinton la elección, y un Partido Demócrata que no sea capaz de disputar el centro o de ofrecer como dijo este que escribió el libro sobre el liberalismo también en Estados Unidos, ¿no? La gran tienda de campaña donde quepan todos los demócratas. Me acordaré luego del nombre si no lo ponemos luego en una nota al final del blog. Sí, lo ponemos por el libro, ¿no? Pero realmente el hacer una propuesta de centro moderado y que eso triunfe también nos señala el camino, ¿no? En el cual hay que perseverar, hay que defender esto. Fijémonos que incluso Trump no solo capturó el Partido Republicano, sino que ahora sus seguidores dicen destroy, ¿no? Que destruyan el Partido Republicano, y sigue esa dinámica de polarización y de radicalismo. Entonces Biden, siendo un hombre del establishment, pero ha conseguido dar valor a ser del establishment desde el punto de vista de la certeza y de los valores, y eso está bien, porque el hombre no es un joven radical que haya aparecido con una promesa
de cambiar todo, sino de devolverle a la gente lo que le han quitado, y eso, bueno, está bien que los demócratas ahora sean los conservadores de alguna manera, porque hay cosas que merecen la pena conservar. Sí. Y bueno, Nacho, ahora que vemos que China está manteniendo su poderío a pesar de la pandemia, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería el camino de tratar de equilibrar ese poder? ¿Sería bueno pedir unas relaciones más equilibradas con China? ¿Cómo ves ese término a nivel global? Sí, desde luego China ha jugado de forma muy inteligente ofreciéndonos una cara amable para garantizar un proceso de ascenso pacífico. Ha abierto sus mercados durante muchos años a nuestras inversiones y al comercio para aprender, para capturar las mejores prácticas de nuestras empresas, la tecnología, el conocimiento, para saber cómo se hacen bien las cosas. En ese sentido va a ser muy loable todo ese cambio de un país cerrado, introspectivo, a un país abierto que ha cogido lo mejor de lo que ha visto. Pero en los últimos años, ya con el liderazgo de Xi Jinping, ha puesto en marcha un proceso casi como el cohete espacial que sale de la Tierra, de desacoplamiento, ¿no? Va soltando fases hasta quedarse orbitando de forma autónoma, sin depender de todos aquellos o de todo aquello que le ha llevado. Y ha iniciado un proceso de regresión, de desacoplamiento, de desglobalización, de hacer su gran muralla, no solo física en este caso, sino digital, y de intentar aislarse, comandar su propio desarrollo tecnológico y reducir la interdependencia al mínimo en sectores estratégicos, de tal manera que sean los otros los que sean dependientes de ellos. Y con eso ha roto con algo que pensábamos que iba a ocurrir, que era la esperanza de la reciprocidad, de que al principio nosotros le íbamos a dar a China conocimiento y tecnología a cambio de sus mercados, pero China cada vez deja menos entrar en sus mercados, sobre todo en los sectores estratégicos, a las empresas europeas, americanas y del resto del mundo. Pide estar en nuestros mercados con nuestras normas, pero no nos deja que esas normas se apliquen en sus mercados, y por lo tanto ahí se produce un fenómeno de falta de reciprocidad que Occidente ya no puede consentir, porque además es arriesgado en términos tecnológicos, como el 5G, el dejar tus industrias más sensibles en manos de alguien que no deja que sus industrias más sensibles estén en tus manos, con lo cual ni siquiera hay ese tipo de interdependencia. Y por lo tanto ahora estamos en un momento de desacoplamiento chino y de reequilibrio por nuestra parte, de una mirada nueva hacia China, y por eso la Unión Europea lo ha descrito como un rival sistémico, aparte de un socio de cooperación en otros ámbitos. ¿Y crees, Nacho, que competir con China o por lo menos tratar de equilibrar ese poder chino también sería intentar trabajar en países emergentes como los que están en África, en Latinoamérica? ¿Crees que eso sería también un elemento clave para tratar de equilibrar ese poder con China? Sí, porque China no busca todo ese desarrollo para luego aislarse del mundo. Ya cometió ese error. La marina china ya surcaba todos los océanos en el siglo XIV, y justo en el momento en que los españoles y los portugueses empezaron a navegar, ellos abandonaron los mares, ¿no? Y eso es exagerado decir que les ha costado 500 años de retraso, porque ha sido su decisión, pero China ha sufrido esas humillaciones tecnológicas y de poder por el vasallaje, por el hecho de depender de potencias que para ellos eran muy menores, y lo eran en términos objetivos, como el Imperio Británico consiguió gobernar el mundo, menos Bolivia, que es uno de los, creo que son 22 países del mundo donde el ejército británico nunca puso sus pies, ¿no? Sí. Con muy poco personal, fue capaz de dominar, y mucha tecnología, grandes partes del mundo. Y esa visión de la humillación y del vasallaje al que fue sometido China ahora se convierte en una visión de que el perímetro de seguridad de China tiene que estar muy lejos de sus fronteras, porque depende de todas esas redes de conexión y de abastecimiento desde petróleo y materias primas en todo el mundo. Lo que ha hecho China en África y en América Latina, hay dos libros excelentes de Juan Pablo Cardenal y Joaquín Araujo sobre China en América y China en África.
es asegurarse esas cadenas de suministro, primero desde el punto de vista físico, pero luego cada vez intentando cobrarse más el precio político y ahora en los aspectos digitales. Y en zonas donde la Unión Europea, Estados Unidos ha estado desaparecido, grandes zonas de América Latina, grandes zonas del continente africano, China ha sido capaz de tejer esa red, con lo que busca generar relaciones que no son multilaterales porque no hay igualdad, son relaciones de vasallaje disfrazada de cooperación internacional. Y por eso es muy importante que Europa esté atenta a lo que ocurre en América Latina y a lo que ocurre también en África para evitar esos vasallajes, porque una cosa es que reconozcas o desreconozcas a Taiwán a cambio de un estadio de fútbol, como han hecho algunos países latinoamericanos, pero otra cosa es que dejes todo tu desarrollo tecnológico en manos de China. Perfecto, Nacho. Y bueno, quería preguntarte también sobre el estado actual de los países, ¿no? El otro día escuché a un director de una empresa de automóviles muy famosa en el mundo y decía que las empresas habían sufrido algunas consecuencias y todo, pero que la pandemia no les había afectado tanto y que eran capaces de volver a construir sobre ese ámbito. Sin embargo, lo que más le preocupaba eran los estados. Decía que habían sufrido múltiples vulnerabilidades, múltiples debilidades. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, hay un fenómeno muy paradójico porque quienes han sufrido son los individuos y las sociedades. A medio plazo, a corto y medio plazo, y lo estamos viendo, todas las pandemias han reforzado a los estados en el sentido de que los estados se han hecho con el control de recursos, de impuestos, de recursos de autoridad también, y eso ha sido una constante histórica en las pandemias. Los estados han salido más fuertes, no necesariamente las sociedades civiles y muchas veces los valores democráticos, y por lo tanto todavía tenemos que ver, aunque los populismos no han salido bien parados de esta pandemia porque son erráticos, porque no confían en los expertos, por muchas razones, acaban gestionando mal crisis que son complejas y que requieren conocimiento técnico. Pero todavía no hemos terminado de ver cómo ha acabado esta crisis, porque ha generado también mucha desconfianza en muchas democracias, o ya había desconfianza y esa desconfianza se ha agravado. En cuanto a los mercados, es verdad que lo más preocupante son los grandes, los tejidos de microempresas que han sufrido muchísimo, y España es un caso claro de empresas que no pueden sobrevivir el parón, ¿no? Cuando una economía le apagas los dos, como un avión, le apagas el motor de la demanda y le apagas el motor de la oferta, pues lógicamente se cae. Hibernar empresas con fondos públicos se ha hecho y se está haciendo, pero no se puede hacer con todas y no se puede hacer durante un periodo muy largo de tiempo. Y por lo tanto, ahí sí que se produce un darwinismo, en el sentido de que los que no tengan recursos propios y los que no tengan mercados que se puedan abrir rápidamente, pues fracasarán o no llegarán, no despertarán de la hibernación, porque la hibernación habrá durado demasiado tiempo. Luego estamos viendo un proceso de relocalización, de volver a mirar las cadenas de suministro globales y plantearse que en un mundo en crisis sanitaria, pero también en un mundo desglobalizado, con Biden ahora cambiará, pero en un mundo como era el de Trump y el de China, el pensar que todo te lo pueden traer en 24 horas de cualquier parte del mundo, pues se ha demostrado que no es enteramente cierto, que cuando la globalización se rompe y tú no produces ya un gramo de paracetamol, porque piensas que la globalización siempre va a hacer que haya un empresario en cualquier parte del mundo que te traiga un avión lleno de paracetamoles en 24 horas. Bueno, hemos visto que eso no es tan fácil en determinados momentos de ruptura, y por eso los estados están mirando las cadenas de suministro con otros ojos, y por eso hablamos de autonomía estratégica y de soberanía y de relocalización y de todas estas cuestiones. Perfecto. Finalmente, Nacho, yo sé que tú eres un hombre que se preocupa por las instituciones, te he estado leyendo en tus columnas de opinión y sé que te preocupa mucho eso, y no solo en España sino en el mundo. ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Qué le puedes decir a las personas? Bueno, hay una frase de Jean Monnet muy importante que dice nada es posible sin las personas, nada es duradero sin las instituciones. Las instituciones garantizan que los compromisos en los que entramos
sean sólidos, sean duraderos y nos sobrevivan a nosotros. Si no conseguimos cristalizar nuestros acuerdos, las constituciones son un ejemplo de cómo los acuerdos necesitan solidificarse y estar por encima de la voluntad de las personas. Al final, la línea que nos defiende de los populismos, de los regresos a los autoritarismos, de las involuciones, de todos estos momentos reaccionarios son las instituciones. Evidentemente las personas también nos defienden, pero por lo primero que van los populistas es a debilitar las instituciones, tanto la separación de poderes como los medios de comunicación, pero todo ese conjunto de prácticas que hacen que los sistemas democráticos funcionen. Muchas veces son normas escritas, otras veces son normas que no están escritas, pero no vivimos ya en un mundo en el que un general entre a caballo en un parlamento con un sable y acabe con la democracia, ¿no? Las democracias mueren, y recomiendo mucho el libro de Cómo mueren las democracias de Levitsky y Szilard. Mueren poco a poco, mueren lentamente, mueren a cámara lenta, porque con ellas se hace un poco este proceso de salami, de que cada día se le va cortando una rodajita y al principio no te importa porque no pasa nada, pero cuando luego ves toda la secuencia. Y por lo tanto hay que ser feroz, aunque sean pequeños deterioros, son como microinfartos, ¿no? Cuando tú tienes un microinfarto cerebral, esa parte ya no se recupera nunca y es muy difícil reconstruir. Entonces Trump ha demostrado que es muy fácil deteriorar las instituciones y asaltarlas, y luego cuesta mucho recuperarlas, porque ese espacio que ocupan los autócratas se queda calcinado. Es muy difícil que vuelva a crecer la institución, luego a los demócratas les lleva tiempo, ¿no? Y aunque parece abstracto esto, el pedirle a la gente que se movilice por las reglas del juego, por las instituciones, es lo más importante que pueden hacer. Y Timothy Snyder, que tiene un libro muy pequeño que se llama Sobre la tiranía, anima sobre todo a los jóvenes a que tomen en serio, ¿no? Su papel de cómo defender las instituciones, porque son las que realmente les protegen y garantizan que su democracia prospere o no vaya para atrás, ¿no? Sí. Este proceso de las instituciones tiene un paralelismo en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en España y en algunas veces, ¿no? Lo que se ve también ya se ha visto en Latinoamérica y se puede ver en Estados Unidos, o se ha tratado de ver. ¿Tú crees que ese es el camino que muchos populistas quieren seguir? Sí, ¿no? Y el caso de España es un caso claro. El fruto de una historia muy traumática, especialmente en los 200 años anteriores a la aprobación de la Constitución en el 78, el fruto de toda esa lectura de la historia es esa Constitución del 78 que intenta arbitrar, no resolver, sino conciliar demandas que históricamente en este país había llevado al colapso, ¿no? Todo país tiene sus fisuras, ¿no? Como tu blog, donde el campo se enfrenta a la ciudad, la pelea por si es monarquía o república también se enfrenta a la izquierda, a la derecha, al capital, al trabajo. Todas esas fisuras en los sistemas políticos es muy difícil resolverlas, hay que arbitrarlas, hay que conciliarlas. Y España ha sido un país atravesado históricamente por fisuras muy profundas que han llevado a los pronunciamientos militares, a tener democracias frágiles, débiles, cambios constantes de forma de Estado, tensiones territoriales. Es decir, es un país que no se ha privado prácticamente de ningún conflicto en ninguna de esas dimensiones, incluso en el campo de la religión, de la forma de Estado. Hemos tenido guerra civil, pronunciamientos, dictaduras, etc. La Constitución del 78 es, desde mi punto de vista, perfecta en el sentido de que es el mejor punto de equilibrio entre todas esas tensiones. Es imperfecta en cada uno de esos equilibrios para muchos autores, porque todo el mundo le hubiera gustado que en su fisura haber ganado más. Y todos los intentos revisionistas de la Constitución vienen precisamente de que algunos actores de la extrema izquierda, de la extrema derecha, del separatismo, piensan que esa parte del acuerdo no les beneficia lo suficiente, ¿no? Y no miran
el resto de los acuerdos. Entonces, cuando tú quitas una ficha de una torre, se cae toda, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? De que lo que sostiene el edificio son todas esas microconcesiones, o si quieres macro, ¿no? Por no minimizarlas, esas macroconcesiones de todo el mundo. Los comunistas renunciaron a imponer la república, la monarquía aceptó el parlamentarismo, el Partido Socialista renunció al marxismo, la derecha aceptó al Partido Comunista, ¿no? Y todo esto lo hicimos en un contexto europeo. Entonces hubo muchísimas renuncias de los objetivos máximos de muchos actores políticos que ahora algunos quieren revisar. Y nunca probablemente consigan un mejor acuerdo sectorial, pero a costa de romper todo el acuerdo, ¿no? Y por eso los populismos intentan romper lo que piensan que son esos candados constitucionales a los que llaman conflictos congelados, pero es que hay conflictos que está muy bien congelarlos. Es mucho mejor tener un conflicto congelado que un conflicto descongelado, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Nacho. Yo creo que ha sido una entrevista muy fructífera y no sé si quieres despedirte con algunas palabras para la gente que nos ha visto hoy. Pues nada, quería daros las gracias por seguirnos, hoy a mí, pero sobre todo a Luis, que yo creo que es una persona con muchísimo que decir y muchísimo recorrido, así que síganle y no se lo pierdan. Gracias, Nacho.